diferentes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por la bendición esta mañana de estar aquí en este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Este programa de Tendencias de nuestro tiempo, que evidentemente tiene la intención siempre de señalar aquellas cosas que pueden ayudar a la Iglesia, que la pueden favorecer o que la pueden perjudicar. Así que, mis hermanos, que Dios bendiga sus corazones esta mañana. Así que gracias a Dios, gracias también a todos ustedes, nuestros hermanos, que nos acompañan constantemente en esta programación. Gracias por sus llamadas, por sus bendiciones, por sus oraciones, que sin duda han sido muy valiosas. También agradezco a los obreros de la caída de la tarde, que han sido tan voluntariosos y desde el año 2003 han estado presentes, apoyándonos en la oración, apoyándonos en las necesidades que presentamos al Señor o que los creyentes presentan al Señor, y ellos oran por estas necesidades. Así que prácticamente esto es un buen equipo de trabajo y les agradezco a todos mis hermanos obreros de la caída de la tarde. Bueno, pues usted sabe que el día de hoy tenemos este programa de 8 a 10 de la mañana. La primera parte estará a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo comentarios y haciendo referencia a un cantar, al cantar cristiano, porque la Iglesia siempre ha cantado su fe, su experiencia en Cristo, su vida, sus tribulaciones y sus victorias en el Señor Jesús. Porque toda tribulación de creyente termina siempre necesariamente en una victoria. Muy bien, pues quiero decirles que la Iglesia del Camino de la Fe está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Una vez más, entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte, dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana domingo, tenemos 2 reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Le invitamos para que usted nos acompañe. Es una bendición que usted pueda oír, aprender, mientras haya tiempo. ¿Por qué? Porque sentimos, creo que este es un sentimiento generalizado en muchos creyentes en toda la tierra, que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Así que esperamos ser útiles al cuerpo de Cristo.
esperamos edificar, ayudar, orientar. Así que en el día viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, tenemos un culto, exclusivamente un culto de oración. El resto de los viernes de cada mes tenemos un culto general donde estamos enseñando sobre la monarquía hebrea. Estamos enseñando acerca del Antiguo Testamento, el aspecto histórico. No olvidemos que la Escritura en realidad tiene varias rutas, que son la ruta histórica, porque la Biblia es un libro histórico, un libro que cuenta cosas que sucedieron en tiempo y lugar. Por lo tanto, hay un apoyo en lo histórico, pero también es un libro profético. La Escritura contiene profecía, donde profecía son esas cosas que son historia, son hechos que habrán de suceder, pero contados antes de que sucedan. Esa es precisamente la cuestión importante. Y por último tenemos también el aspecto doctrinario. Así que, mis hermanos, esperamos ser bendecidos de Dios. Y bueno, esta mañana pues lo voy a dejar con nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que esté con ustedes en este espacio haciendo un puente con la historia. Bienvenida. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Que el Señor les bendiga en esta hora, esperando ser de grande bendición para su vida. Y yo quiero solamente recordar nuestras líneas telefónicas aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Queremos realmente ser bendecidos a través del consejo de la palabra, que cada una de nuestras palabras sean palabras de poder, palabras de bendición, que traigan aliento, consuelo y esperanza a todos aquellos que en esta hora necesiten de Jesús, el Hijo de Dios. Y cómo no, si sabemos que Él es un Dios grande, un Dios lleno de poder y de gloria, y que en esta hora puede bendecir la vida de todo aquel que le invoque. Y las líneas son el 8-377-9573. Nuevamente 8-377-9573 y el 8-379-8839. Reitero esta línea, 8-377-9573. Del interior de la República, la sin costo al 01800-122-7336. 01800-122-7336. También queremos poner a su disposición el teléfono de nuestra iglesia. Usted nos puede llamar a la hora que guste y será realmente una alegría poder invocar el nombre de Dios. Y es el 8-379-9060. Una vez más, 8-379-9060. También queremos recordarle que usted nos puede escuchar allí en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí usted puede encontrar muchas prédicas, muchos cantos, muchas enseñanzas, todo referente a la palabra de Dios. También recordarle que los días lunes, miércoles y viernes usted puede accesar a la página www.radioadoración.com, donde nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos está los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana en Estados Unidos, proclamando esta preciosa palabra de Dios y anunciando al mundo entero que Jesús es nuestro Salvador. Así que está cordialmente invitado para que los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana usted accese a la página www.radioadoración.com. Y muy bien, también comentarle que es para nosotros un gusto recibirle en este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Y el día de hoy va a ser un día diferente. Quiero anunciarles que tendremos
varios cortes durante nuestra participación. Una disculpa, pero esto es por parte de son spots que se van a presentar por parte de Gobernación, y bueno, queda lejos de nuestro alcance. Yo espero que usted nos tenga paciencia y nos acompañe durante este espacio de 8 a 10 de la mañana. Y yo quiero iniciar esta primera sección que está a mi cargo, que es Haciendo un puente con la historia. Y he traído para ustedes un canto muy precioso que lleva por título Jesús secó mis lágrimas, que espero que sea muy acorde con el pasaje de la Escritura que he tomado esta mañana. Y yo quiero iniciar con aquella pregunta, que es: ¿dónde empezó Jesús su ministerio? Esa pregunta puede ser la respuesta en Judea, Perea o Galilea, y es en los evangelios donde hay una leve posibilidad que antes de venir a Galilea había estado Jesús ministrando en Judea. Y en el verso 12, precisamente del Evangelio de Mateo, capítulo 4, dice: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y como lo dice Mateo, que pareciera que el encarcelamiento de Juan fue el motivo por el cual regresó a Galilea, y así es como empieza su ministerio en Galilea. Está pues Jesús en esta región, y hay que recordar precisamente que Jesús volvió a Nazaret, donde había sido criado, y al parecer yacía ya casi un año que había salido de allí. Ahora regresa, sí, pero regresa con gran fama. Y dijo Lucas que entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y el ministro de la sinagoga le da el libro del profeta Isaías, ninguno más apropiado que él, y dice que leyó lo que decía sobre el año agradable, que en griego significa el año aprobado, lo que daría a entender que era el tiempo señalado por Dios. Y precisamente mientras oía esa lectura, la Escritura se había cumplido en sus oídos, es decir, mientras les leía este pasaje, el año agradable del Señor había empezado. Y gloria a Dios por ello. Jesús sale de allí, y es donde el Evangelio de Mateo dice qué es lo que siguió. Y en el verso 13 dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, a la Galilea de los gentiles, y los dejó para irse con los gentiles. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, precisamente allí en ese mundo gentil ya se hablaba de nosotros, a quienes habría de favorecer con los bienes del año agradable, y lo ha hecho. Éramos ajenos a Dios, pero ahora por causa de Él hemos sido hechos cercanos al Altísimo. Esto era lo que había sido dicho por el profeta Isaías desde tiempos antiguos. Dios había prometido a los gentiles que enviaría a ellos un Mesías. Luego, la salvación que tenemos, podemos decir que es desde la eternidad. Sí, usted y yo podemos disfrutar de ese año agradable, pero hay más, pues agrega que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Y no hay duda
que esa tierra tenía un profundo significado profético. ¿Pero qué es esa región? Pero que esa región era esta, la que la profecía la llama Galilea de los gentiles. Había sido la tierra de dos tribus, la de Zabulón y la de Neftalí. Y esas dos tribus ya no estaban ahí. Habían sido llevadas cautivas cerca de 800 años antes. Y al ser sacados, Zabulón y Neftalí, la Galilea se llenó de gentiles. Sí, seguían allí judíos, pero las Biblias señala que había gentiles, muchos de ellos. Esos sí quisieron que Jesús viviera con ellos. Y solo por eso Jesús los convirtió en grandes ganadores. Porque quien recibe a Jesús en su vida será gente bendecida. Y Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Pues la Escritura dice que había muchas sanidades. Libertó a muchos endemoniados. Y no hay duda, ya Jesús venía para usted y para mí, para sacar de entre nosotros los gentiles ese pueblo para Dios. Y lo ha hecho con cada uno de los que hemos invocado la salvación. Y lo seguirá haciendo con cada uno que le invoque. A lo que dijo el profeta Isaías de los confines de Zabulón y Neftalí. Y Dios lo seguía haciendo, seguía bendiciendo, y ahora su Mesías venía por el camino de la mar. Y muchos hijos de esa tierra de Israel abandonada serían los primeros que volverían de su cautividad espiritual. Sí, a Galilea, donde ya tenía amigos fieles. Predecía y predicaba en la sinagoga que construyó aquel centurión, a quien le sanó a su siervo, la sinagoga de Jairo. Allá estaba también Andrés, Simón, Jacobo y Juan. Había un hombre que muchas veces desde el barco donde cobraba los impuestos le oía. Y un día Jesús pasa cerca de él y con una simple palabra le dice: sígueme, y le siguió. Sería Mateo. Esa Galilea le daría a sus hijos. De allí sacaría a sus apóstoles. Y precisamente ese pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los sentados en regiones y en sombra de muerte, luz les esclareció. ¡Qué maravilloso! Jesús se volvería para ellos la figura dominante. Qué importante es que Jesús también llegue a estas regiones asentadas en tinieblas. Y a estos les llegó una gran luz. Para estos, bajo las condiciones más miserables, estas gentes estaban bajo sombra de muerte, región llena de supersticiones, de hechicerías, de ocultismos. Sí, era la región donde había más endemoniados, furiosos y fieros, que sembraron el terror entre los pueblos. Pero no importa qué tan arruinada estaban sus vidas, pero estos le dijeron a Jesús que se quedara a vivir con ellos, y Jesús se quedó. Y las tinieblas se alarmaron. Y uno de esos días Jesús les dice a sus discípulos: crucemos el mar. Claro que cruzarían el mar. Vamos a ese más allá del Jordán. Y las tinieblas
levantaron una gran tormenta. Pero Jesús iba a llevarlos a un poseído furioso, el llamado Gadareno, y ese Gadareno también tendría su año agradable. Y precisamente allí, en ese mar, cuando fue ya muy tarde, dice que se llenó de un mar lleno de gran tempestad, que había causado temor lo que vieron, lo que el Señor Jesús hizo. Y la causa de ese temor es que precisamente esa tormenta hacía que su barca se hundiera. Pero ellos esperarían a que su Señor orara al Padre y que aquella tormenta fuera cediendo poco a poco, como esperamos que muchos de nuestros problemas se resuelvan poco a poco, pero jamás esperarían que Jesús hablara de manera directa a la tempestad del viento y a la mar con 2 palabras de autoridad. Pues el Señor le dice a esas impetuosas vientos y ese terrible tempestad: calla, enmudece. Y menos esperarían que la naturaleza le rindiera obediencia. Y es cuando intrigados se preguntan, según Mateo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos y la mar le obedece? Es que Jesús es el Señor de señores. O bien, el Evangelio de Lucas dice que el viento y a la mar manda y le obedece. ¡Qué grande sería esto! Jesús teniendo autoridad sobre la naturaleza, el viento y la mar le obedecen. Y aún se dirige a aquella gran sorpresa, con aquella emoción estallando en su mente, llega a la otra orilla, a la Galilea de los gentiles. Y una vez más llega el Señor. Ante él corre un hombre de esos que no tienen salida, prisioneros de potencias espirituales de maldad. Y aún más, me convenzo más, que tan solo por darle libertad. Pues el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 2 afirma que el Señor sale del barco y le sale al encuentro un hombre con espíritu inmundo, que tenía su domicilio allí en los sepulcros. Tenía un espíritu de homicidio, pues la Escritura dice que era fiero en gran manera, y nadie pasaba por aquel lugar por temor a su fiereza. Imagínese esas regiones asentadas en tinieblas, pero Jesús llegó hasta esas entidades de maldad. Pero también se detecta uno de ellos, que es el más notorio, pues este tenía inclinaciones suicidas. Pues dice la Escritura que sería con las piedras. Y el Evangelio de Lucas dice que esto no era un problema de poco tiempo, sino de mucho tiempo. Y yo pregunto, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2, 5, 10? ¿Cuánto? No se sabe, pero era bastante. Quizá se había hecho viejo en esa condición, pero el día de su liberación ha llegado. El año agradable para este hombre se estaba haciendo una realidad, pues allí estaba el que liberta a los hombres de sus cadenas. Por eso la Escritura dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice
que le salió al encuentro ese hombre. Y los demonios, sí, esas entidades de maldad, se dieron cuenta que estaban en serios problemas. Jesús, el Hijo de Dios, venía a darle libertad a ese hombre. Y en cambio, para ese hombre empezaría una nueva vida. Él era un caso único de posesión en los siglos, pero para un caso único, un Dios único. Así que se diría que Jesús no solo echaba un demonio, sino que echaba con la misma facilidad a uno que a una legión. Por eso, aquella tarde tan inquieta en la mar, sí, las potestades de entidades sabían que Jesús venía en ese barco y ellos hicieron esa violenta tempestad. Sí, pues buscaron impedir que el Señor de señores llegara hasta ese lugar. Pero a Jesús no hay quien le pueda cambiar su rumbo. Por Él había venido y por Él llegó. Y es aquí donde yo quiero entender precisamente que esos demonios tratan de hacer una operación de engaño. La Escritura dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y vida eterna. Y esa operación de engaño no puede con el Señor. Y ya sé que ese hombre, el cual tenía absoluto dominio, lo hicieron que llegara corriendo a Jesús y lo adorara. Pero si tenían ese dominio, cometieron un error muy grande. ¿Por qué no se lo llevaron lejos al desierto, lejos de Jesús? Esa hubiera sido una buena salida. Pero ¿no cree usted que eso era lo que hubieran querido hacer? Pero no lo hicieron y no lo hicieron porque no pudieron. Jesús fue por causa de este hombre y no podían llevárselo porque nada queda fuera del dominio del Señor. Qué maravilloso saber que nuestro Señor tiene autoridad en el cielo como tiene autoridad en la tierra. ¿Cómo no este hombre se iba a alegrar que llegara su Salvador, aquel que cambiaría su vida, aquel que quitaría todas las lágrimas, todo el tiempo que él sufrió porque era atormentado por estas entidades de maldad? ¿Cómo me alegra saber que tengo un Salvador tan grande, un Dios maravilloso, lleno de poder y lleno de gloria, que las mismas entidades de maldad supieron quién era el Señor? ¿Cómo lo había visto? Pero los discípulos que hacían en ese momento, ellos eran solamente espectadores. Y yo digo que a estos dominios poderosos no hubo salida. Jesús les ordenó a esas fuerzas espirituales que se lo llevaran. Jesús les ordenó a esas fuerzas espirituales que se lo llevaran y se lo tuvieron que llevar. Y el líder de esos demonios quiso probar con Jesús un truco de distracción y le dice: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire qué manera de presentarse. Y Jesús vino a destruir las obras del mal. Y a partir de allí Jesús los ignoró y puso sus ojos en aquel pobre hombre, en esa víctima de maldad de aquellos demonios que le habían quitado todo su futuro, lo habían degradado. ¿Qué manera tan vil tienen las entidades de maldad
de destruir la obra de Dios. Estas entidades hacían que ese hombre durmiera en los sepulcros. Y era tan infame aquella esclavitud espiritual que de día y de noche, dice el Evangelio de Lucas, que lo agitaban. Verdaderamente, qué maravilloso que Jesús nos ama. No importa la condición en el cual usted se puede encontrar, Jesús amó a este hombre desde la eternidad. Y este dice que andaba gritando. ¿Cómo no? Si estas entidades de maldad eran crueles, no tenían temor de Dios. Así lo hacían ir por el desierto entre las piedras. Hacían que su cuerpo siempre estuviera herido. Imagínese cuántos días lloraría, cuántos meses, cuántos años. Pero al mismo tiempo que en Jesús crecía la indignación entre estas entidades espirituales, se manifestaba la compasión de aquel hombre. Y la compasión de Dios no es lástima, sino es el poder de Dios en acción. Este hombre de Gadara era precisamente lo importante para nuestro Dios. Y es cuando Jesús da una orden. Y en el verso 8 les dice, sal de este hombre. Y le habló al líder de aquella posesión, al líder de esa entidad que se sintió perdida. Y mire lo que hace. Apeló a Dios y le dijo, Señor, te conjuro por el Dios viviente que no nos atormentes más. Mire qué tramposo. Ellos atormentaban a este hombre de Gadara y ahora resulta que ellos son los atormentados. Y declaró ante Dios que Jesús los atormentaba. No hay duda que los demonios son mentirosos, porque Satanás es el padre de mentiras. Entonces Jesús obliga a decirles cómo se llaman y les dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. ¿Cómo entender entonces eso de que somos una legión? No olvide que Marcos escribe a los romanos y usa una figura romana. Y una legión era como 6,000 soldados. Entonces, 6,000 son muchos, ¿sí? Pero ante Jesús temblaron. Y no solamente temblaron, sino que rogaban. Pues Jesús les ha dado una orden que salieran de ese hombre y se fueran al abismo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que alegaron y les dice que todavía no era su tiempo. Estos demonios estaban asustados. Ellos sabían quién era Jesús. Y esos demonios que se gozaban y se alegraban atormentando a aquel hombre, ahora decían, nos atormentas. Y le dijeron, te conjuramos por el Dios viviente. Te ponemos bajo juramento. Es decir, que no quería que los mandara al abismo antes de tiempo. Y ahora se da un caso único. Ya no solo le rogaría el líder, sino que todo esa legión le rogaba. Dice el verso 12, y me alegro al decir eso, que mi Salvador hacía que estos demonios tuvieran temor. Y para salir del paso, le hacen a Jesús una propuesta. Y le dice, permítenos. Y dice, ¿qué hacían los discípulos? Los discípulos solamente estaban expectantes
a ver lo que su Señor iba a hacer. Y en ese momento los demonios le hacen una petición al Señor y le ruegan que les autorice entrar a los puercos. Y Jesús lo autoriza y salen al instante de ese hombre. Y una nueva vida empezó para aquel hombre de Gadara. La libertad tocaba su alma. Y esos demonios ahora entran a cerca de 2000 puercos. Y dice que la bravura era tanta que fueron lanzados por un despeñadero. Qué terrible sería para ese momento. Y si 2000 puercos sintieron esa gran maldad, ¿qué sentiría ese hombre con miles de demonios en él? Pero la noticia llegó a la ciudad y la primera cosa que vieron fue que aquel hombre ahora estaba en su sano juicio, lleno de paz, que es la paz que Cristo da. Y qué maravilloso, porque Jesús cuando llega y nos da libertad. Sí, esas legiones poseían a ese hombre, pero Jesús lo salvó y lo hizo un predicador de toda una región llamada Decápolis. Nunca más este hombre volvería a estar en los sepulcros, nunca más estaría sobre regiones de sombra de muerte, nunca más lloraría, nunca más el diablo lo exhibiría y sería la burla de muchos. Jesús secó sus lágrimas, Jesús cambió su vida. Y yo le digo a usted que me escucha, Jesús también puede cambiar su vida. Y el canto dice, ayer le dije adiós a mi vida pasada. Se imagina ese hombre de Gadara diciendo, nunca más seré poseído porque Jesús me dio libertad. Y dice el canto, ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y le di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no alegrarnos que Jesús cruzó la mar exclusivamente para darle salvación y vida eterna a ese hombre que estaba cautivo bajo las entidades de maldad? Pero qué maravilloso, Jesús secó mis lágrimas, puede decir este día este hombre de Gadara, quitó la soledad, ya no más estaría solo y me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, ahora es Él quien me acompaña, hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Qué maravilloso que Jesús vino a derrotar las entidades de maldad. Jesús se convirtió en su gran libertador. Y qué maravilloso puedo ver cómo Jesús le amó, cómo Jesús nos ama a nosotros, porque en Jesús hay futuro y hay un futuro eterno. Y yo le pregunto a usted, ¿necesita del poder de Dios? ¿Cuántas gentes han llorado esta noche? Sus ojos todavía tienen lágrimas. Y yo le digo, quizá usted tiene un problema, tiene enfermo a su esposa, a su padre, quizá a su hijo, quizá tiene muchos problemas a cuestas. Déjeme decirle que Jesús puede secar sus lágrimas este día, puede hacer que este día difícil sea el mejor día de su vida. Por eso yo le invito
a que este día venga Jesús. Deje que Jesús le llene de paz, le llene de poder y le llene también de amor, porque Él puede cambiar nuestras vidas y tiene poder en el cielo y en la tierra para deshacer las obras del mal. Yo le invito para que este día nos llame al 8377-9573 y al 8379-8839. Disfrute este canto que es para usted. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora
cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Qué maravilloso. Este hombre diciéndole adiós a su vida pasada. Nunca más volverían esas entidades de maldad a tocarle. Por eso dice el Evangelio de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este hombre se va gozoso, feliz, contento, pero él no se va simple y sencillamente así, sino que viene a Jesús y le sirve. Una manera de decir, Señor, si antes vivía en la oscuridad, quiero seguir en la luz admirable. Esa luz que sabemos que es Cristo. Cuando Él viene y rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de bienes y de misericordia. Verdaderamente, ¿cómo no alegrarse si Jesús secó sus lágrimas? Nunca más sería la burla de nadie. Ahora sería la admiración y dirían, Jesús cambió la vida de este hombre. Y Jesús sigue cambiando la vida de muchos el día de hoy. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita de Jesús? Será entonces un gran hombre, lleno de beneficios, lleno de éxitos, porque cualquiera que le abre su vida a Jesús, el Hijo de Dios, siempre será bendecido. Espero que esta reflexión sea realmente una bendición para su vida. Hermano Ramos. Sí, gracias a Dios por esta primera parte. Y yo estaba pensando precisamente esta cuestión. ¿Por qué en esa región, era una región donde hubo las posesiones más notorias, o mejor dicho, la posesión más notoria, cual no se menciona en otra parte de la Escritura? Una posesión multitudinaria de demonios. 2, que ellos declararon que no querían salir de esa zona, que no les expulsara de allí. Ellos estaban muy complacidos. Y la verdad, yo he encontrado que había un problema en esa región gentil. Ajá. Eran zonas griegas. Y ellos, allí no había ni una sinagoga. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que allí, si hay una sinagoga aquí, allá y allá, se lee la palabra de Dios. Fíjese bien. Independientemente de quién sea el encargado, el rabino, o que sea bien o mal, el simple hecho que la palabra escrita de Dios sea tomada y expresada en palabras, eso se convierte propiamente en luz en el medio de esas tinieblas, de tal manera que lo triste es que en esa región no había una sola sinagoga. Es cierto, y las potestades del mal tenían todo el campo libre para ellos. El simple hecho de que hubiera lugares donde se leyera la palabra
porque a veces tenemos la idea que podemos leer, pero que hasta ahí llega. No. Realmente las palabras que están escritas, cuando las expresamos, estas salen. Porque tienen poder. Por supuesto, y entonces esas regiones necesariamente son alumbradas. En oscuridad completa, hermano. Exactamente, qué interesante. Qué interesante. Gracias por esta aclaración, hermano. Muchas gracias. Y tenemos llamadas en esta hora. Nos ha llamado nuestro hermano Benito Arroyo de Escobedo. Dice que nos felicita y pide oración por su sobrina, José Hernández Quintero, por sanidad. Sí. Y por su hermana Cándida Arroyo, también claro que por sí, sanidad. Sí. Y nos envía bendiciones. Que Dios me lo bendiga, hermano. Qué alegría saber de usted. Nos ha llamado también Gloria Campos del Centro de Fe Victoria. Ella nos está pidiendo oración por ella, por sanidad. Dice que tiene un tipo de alergia y le va avanzando. Y los medicamentos ya no hacen nada. No la ayudan. Sí. Bendiciones. Claro que sí. También nos ha llamado Emanuel Navarrete Juárez. Dios te bendiga. Dios lo bendiga, nuestro hermano. Saludos al hermano Ramos y a toda su familia. Y le da gracias al Señor Jesús porque hoy le permite cumplir un año más de vida. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Yo siempre he dicho, qué maravilloso es darle gracias a Dios por la vida. ¿Dónde la encuentra, hermano? Pues ¿Dónde la compra? No hay donde la vendan. No. Es un regalo de Dios costosísimo, claro, que nos la dieron gratis. Y disfrutarla en esta tierra un año más, es otro regalo que Dios nos da, la continuidad de la vida. Mi hermano reciba muchas felicitaciones y que el Señor le bendiga siempre. Luis Lauro González pide oración por salud física, económica y espiritual. También de la Iglesia El Camino de la Fe nos ha llamado nuestra hermana Herminia. Mire qué gusto. Gracias, hermana Herminia, gracias, por estar pendiente de estas transmisiones. Ella es obrera de la caída de la tarde. Saluda a su pastor, el hermano Ramos, a toda la congregación, a la hermana de Carolina del Norte, ¿sí? Dice, Dios nos bendiga, se gozó en la enseñanza de la hermana Adriana y sigue orando por todas las necesidades del pueblo de Dios. Bendiciones a todos. Voy a hacer una corrección, es la hermana Argelia, perdón. Ah, la que llamó. La que llamó, así es. Perdón, aquí está anotado, hermana Herminia. Bueno, hay un error, hermano. De cualquier manera saludamos a la hermana Herminia y a la hermana Argelia. Claro que sí. Obreras de la caída de la tarde. Y nos envían bendiciones. Siempre este es un común denominador, que el pueblo nos bendiga, y esto es una gran riqueza para nosotros. Mira, nos ha llamado también nuestro hermano Antonio Treviño de Castillo del Rey. Él está pidiendo esta petición que él tiene, la tiene desde hace mucho tiempo. Está pidiendo por la salvación de su familia. Sí, así es. Y hemos dicho, no quite jamás esa petición delante de Dios, que el que prometió es fiel y lo ha de cumplir. Le da gracias a Dios por lo que dice la hermana Adriana sobre la sanidad. Su hijo fue sanado por Dios, dice, hace 5 años. Precioso. Pero tenía 25 años enfermo de ataques epilépticos. No había cura ya para él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por ello. Que lo sanó. ¿Cómo no, hermano? Qué bonito. No, hermano. Gracias a Dios por todos estos testimonios. Agradece a Dios que el sábado pasado cumplió 70 años. Mire, hermano, qué alegría. Y 35 años de servirle al Señor Jesús, anunciando la salvación que Cristo da en los camiones y en la calle. Mire, hermano, qué manera de celebrarlo. Lo que sí tenemos certeza es que el Señor Jesús está enterado de eso. Así es, hermano. A mí me parece muy agradable
Bendiciones, hermano Ramos, y a toda su familia que siempre, dice, nos escucha. Guadalupe Constante no se reúne. Ella comenta que perdió su vista, la vista de un ojo, y del otro se ve muy poco. Pero le da gracias a Dios porque la sostiene. Gloria a Dios por ello. Pide oración por el matrimonio de su hijo Saúl y su nuera Esmeralda. Pide para que Dios toque sus corazones para salvación. Por sus nietos, que Dios tenga compasión de ellos y los rescate. Y que ayude a sus nietos en la escuela. Y nos envía también bendiciones. Leemos esta última porque el tiempo se ha ido. Francisca Saucedo nos pide oración por ella. Le duelen todos los huesos. Pregunta quién cantó y cómo se llama el canto. Sí, el canto lo interpreta el hermano Oscar Medina y tiene por título Jesús secó mis lágrimas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias este día. Señor, tu palabra es la verdad y produce en nosotros una emoción, una alegría de que Jesús, el Hijo de Dios, busca a todos aquellos que le invocan. Querido Dios, yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que tú participes en la sanidad, Señor, que tú participes en los problemas, en las necesidades de tus hijos, y permite que todo aquello que han solicitado, el Hijo de Dios esté presente, les dé libertad, les dé alegría, les dé gozo, y que en todo sus vidas sean bendecidas, todo por causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, el hacedor de maravillas. Señor, toca los huesos de tu hija, sostiene a aquellos que están desahuciados, que están limitados y postrados. En el nombre de Jesucristo te rogamos que hagas la obra maravillosa en sus vidas. Toda la gloria, Señor, es para ti y toda la honra. Te amamos y te servimos, Señor, porque tú eres un Dios vivo, lleno de poder. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ram. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta oportunidad de estar en este programa. Por cierto, quiero comentarles que a eso de las 9:30 nos han establecido un corte y para que usted esté al pendiente, y luego continuamos con la segunda parte, o mejor dicho, con lo que estamos enseñando o comentando. Muy bien, mis hermanos, pues gracias a Dios por la participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana, y gracias a Dios por historias tan maravillosas que nos dicen el interés que el Señor Jesús tiene por nosotros. Así que, bueno, estamos nosotros haciendo comentarios. No es una prédica, estamos haciendo comentarios, charlas, reflexiones espontáneas respecto a diversas cosas. Y en este caso yo estoy tratando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que es la segunda iglesia que el apóstol Pablo fundó en la región de Macedonia. Una iglesia por la que el apóstol Pablo se preocupaba, pero una iglesia que era también
motivo de gozo. Y una de las cosas que vamos a venir tratando aquí es uno de los temas que se ha olvidado demasiado, como es que Cristo viene por la iglesia. Y yo muchas veces he pensado, bueno, qué tan importante es la insistencia que estemos señalando esto. Y la verdad es que si uno solo creyente, el saber que Cristo viene, el recordarles, el arraigarlos en esta verdad que Cristo viene por la iglesia, sería muy justificado el costo de los programas, porque esta es una versión preciosa. Así que, mis hermanos, pues entramos a esta cuestión de los comentarios. Esta mañana, por supuesto, estoy únicamente su servidor. Y si me pide usted que le ponga título a esto que voy a hablar en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, carta primera, pues sería las cosas que no quiero que ignoren. Ese sería el tema más apropiado. Porque dice el apóstol en el versículo 13 hasta el 18: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, note ese detalle, traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, observe bien, y los muertos en Cristo, es decir, los que murieron creyendo en Cristo, le aceptaron como su Salvador, resucitarán primero. ¿Por qué primero? Pues porque hay otra resurrección que se habrá de dar 1000 años después, que es la resurrección de los injustos. Eso es cuando termina el milenio. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Note, el Señor no viene a la tierra. La iglesia es levantada y se encuentra con el Señor Jesús en el aire. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, tenemos esta cuestión. Yo dije que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia motivo de preocupación, pero también de gozo para el apóstol Pablo. Tanto así que habrá de decir que él quiere que en el día del Señor, es decir, cuando el Señor venga por la iglesia y resuciten los creyentes de todos los tiempos. Oiga, ha de ser una multitud enorme, enorme. Ha habido mucha gente que ha amado a Dios. Ha habido mucha gente a través de los siglos, los milenios, que ha echado sus suertes con el Altísimo. De tal manera que el apóstol dijo que él quería que ellos fueran su gloria en el día del Señor. Imagínense, es decir, esto yo lo dije alguna vez, esto nos da la idea de que cuando estemos con el Señor, por supuesto que reconoceremos a la gente. Si no, ¿cómo se iba a gloriar el apóstol Pablo estando entre tantos redimidos si no pudiera distinguir a los hermanos de Tesalónica? Pero eso dice, en el día del Señor, ustedes serán mi gloria. Allá están los hermanos de Tesalónica.
Y esto nos da una idea muy preciosa, por supuesto, porque a veces pensamos en el arrebatamiento, en el estar con el Señor como algo subjetivo, cuando que es una realidad histórica, profunda, extraordinaria, una realidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a acordar de dónde nos rescataron. ¿O acaso el cántico de los redimidos en Apocalipsis no era ese? Nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. El hermano le pidió incluso por un hermano llamado Onesíforo, que lo he dicho quizá en alguna ocasión. El apóstol estaba prácticamente solo en su prisión, de donde habría de salir solo para ser ejecutado. Y la soledad le mordió el alma. Pero un día el guardia le dijo: prisionero Pablo. Y él dijo: presente, tiene visita. Visita. ¿Quién es? Pues dice que se llama Onesíforo. Y él dice, Pablo, vino a esta ciudad, me buscó y me halló, y me refrigeró muchas veces. Es decir, fue para mí un consuelo, fue para mí un refrigerio este Onesíforo, que me buscó en mis prisiones. Y luego le pide al Señor: permítele a Onesíforo, Señor, que esté cerca de ti en el día de tu venida. Que por cierto, yo le dije al hermano Pablo, pero todo ese premio por una visita, y él contestaría: no, es el premio por toda una vida de amistad verdadera. Alabado sea Dios. Y entonces quiere decir que hay identidad completa, plena. Sabemos, él sabrá que venía de allá de Colosas, de la región del Asia Menor, allá está Onesíforo. Ha de ser precioso. Entonces, estoy diciendo estos detalles que de alguna manera los hemos mencionado para que podamos sentir la realidad de estar allí, conocer al Señor, conocer a los demás creyentes, a muchos creyentes. Pues definitivamente aquella será una fiesta de gala, una reunión la que no nos podemos perder. Y precisamente el apóstol Pablo se preocupaba porque esta iglesia, dije yo, le envolvió la persecución. Apenas recién convertidos ya estaban bajo persecución. Pero fue gozo porque se mantuvo fiel a la fe. Por cierto, hay un detalle muy precioso que el apóstol deja ver. ¿Cómo es que trabajaron en Tesalónica? Dice que de noche y de día no cesaban de enseñarles. Oiga, ¿cuántas reuniones entre las familias, reuniones nocturnas tendría Pablo? Incansable, trabajaba en el día, predicaba y todavía tenía reuniones donde seguía enseñando a los hermanos. Tenía prisa en su alma. Pero ese trabajo tan precioso que Pablo estaba haciendo, porque mire, ¿por qué tanta inversión en la enseñanza? Pues porque es como el creyente aprende a entender el reino de Dios, la fe, que por cierto he hecho aclaraciones también en el sentido de que esta iglesia era una iglesia, para no confundir entre lo que es la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? Cuando alguien no conoce a Cristo Jesús, el Evangelio, se le explica por qué murió el Señor, qué sucede si lo invoca, el perdón de sus pecados, la razón de por qué es necesario que se arrepienta a tiempo. Y entonces esa enseñanza evangelizadora es precisamente la que produce la fe salvadora. ¿O no dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios? ¿Cómo creerán si no hay quien les diga nada, quien les enseñe? Entonces ahí tenemos
en un apartado distinto lo que es la fe salvadora. Pero hay otra cuestión conceptual de la fe, que eso significa todo el cuerpo doctrinal sobre la persona del Señor Jesucristo, que viene siendo la llamada doctrina apostólica, ese cuerpo de fe. Puede ser que usted sea salvo, ya tiene esa fe salvadora, pero que sea ignorante en lo que es todo el cuerpo doctrinario porque es Cristo explicado doctrinalmente. Que yo he dicho, espantaron a los creyentes con eso de la doctrina, como si fuera algo de alto riesgo. Al contrario, alto riesgo es no tener doctrina, es no conocer. De tal manera entonces que ese cuerpo de fe es sin duda lo que el apóstol Pablo estaba explicando en esas reuniones de enseñanza. Sin embargo, fue interrumpido rápido porque se levantó una persecución muy dura que iniciaron los judíos, pero estos incitaron a los gentiles a levantar la persecución. Ahora, también aquí debo de hacer una precisión. Había dos grupos de judíos, por así decirlo. Los inconversos, los incrédulos a Cristo, esos estarían detrás de Pablo si era posible para matarlo, para estorbarle, para ordenarle, dijo Pablo, que no anunciara a Jesús, porque eran las órdenes de Jerusalén. Digo eso, 1 Tesalonicenses 2:16, hermano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Ahí dice eso. Y entonces, pero había un segundo grupo, estos son los judaizantes, que eran creyentes, pero que eran tutelados por la rama farisaica, pero que eran miembros de la iglesia donde Santiago era el pastor. Santiago nunca realmente, hasta donde lo que el Nuevo Testamento descubre, nunca entendió el evangelio que Pablo predicaba a los gentiles. Bueno, en principio ni siquiera Pedro lo comprendía. Después lo entendió muy bien, bastante bien. Excelente hombre ese. Pero el apóstol Pablo, a él le encargaron el mundo gentil. El Señor Jesús le dijo, te voy a mandar lejos a los gentiles. Por lo tanto, pues nadie tenía el recurso, el conocimiento, el entendimiento de cómo habría de presentarse el evangelio a los gentiles y lo que el evangelio significaría, pero que no significaría en términos de judaísmo. Y él tenía una claridad meridiana, la claridad del mediodía, así, el sol a plomo, el entendimiento. De tal manera que estos también habrían de ir detrás de Pablo, los judaizantes, para desmentirlo, es decir, para decirle a la gente que el evangelio que Pablo predicaba estaba incompleto y que ellos iban entonces a aclararles las cosas, por supuesto llevándolos al judaísmo, a la circuncisión y a guardar todo lo que es la ley ceremonial. Guardar la ley de Moisés, dice. Y entonces tenemos ahí ubicados a dos grupos, porque verdaderamente yo estoy maravillado del alcance del trabajo del apóstol. Oiga, yo me siento detrás, aquí en un sillón o allá en mi casa, cuando transmito a los Estados Unidos, y yo con la facilidad del mundo entro al mundo entero. Pablo dijo desde Jerusalén hasta el Ilírico, viene siendo Yugoslavia, he llenado todo eso del Evangelio de Jesucristo y no tenía los medios que nosotros tenemos. Extraordinario hombre de Dios, entregado, alma, cuerpo, todo, a grado tal que usted lo encontraba entonces bien cansado si usted quiere, pero en las noches gozoso, todavía enseñándoles a los hermanos la cuestión de fe.
pero todo eso fue interrumpido y desde luego que esas enseñanzas pues se detuvieron y fue la causa por la cual no hubo tiempo de enseñarles muchas cosas de la fe. En el capítulo 3, versículo 10, donde dije que buscaba regresar para completar, dijo, lo que falta. ¿Lo que falta de qué? Pues de la cantidad de cosas que implica la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar de las muchas cosas de la fe que aún ignoraban y las pocas que sabían, sobrevivieron exitosamente. Llenaron a toda Macedonia del Evangelio, a la región de Acaya. Por eso estoy diciendo que era una iglesia muy querida por el apóstol, muy querida por el apóstol Pablo. Y Timoteo le trae noticias a Pablo de que ninguno había negado su fe en la persona de Cristo, que habían sobrevivido en Cristo, pero piense que a pesar de sus triunfos en Cristo, aún ignoraban muchas cuestiones de la fe. Pero en eso que faltaba, se dieron las confusiones. Eso es lo que estoy planteando. Dígase usted la importancia de tener doctrina. No, si los hermanos evidentemente, ¿qué predicaban? ¿Qué testificaban? Lo que es la salvación. Y eso causó muchas conversiones, Llenaron a la tierra de Alejandro el Grande, la llenaron de ese evangelio glorioso de la salvación, ¿verdad? Pero, sin embargo, con todo y eso, ellos ignoraban muchas cuestiones de la doctrina de la fe cristiana. Y la deficiencia en el conocimiento doctrinario es la coyuntura donde se dan precisamente las confusiones. Y los hermanos de Tesalónica, que tenían muy presente que Cristo venía por la iglesia, que por cierto, voy a recalcarlo, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que hoy la están desmintiendo muchos predicadores, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia no fue un invento del apóstol Pablo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que fue la charla que Jesús tuvo con los discípulos la noche que fue entregado. Por eso le llamo a los capítulos 13 al 17 de Juan solo para creyentes. Allí el Señor Jesús le da la idea germen de la doctrina del arrebatamiento. Les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego habrá de agregar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Él? Dijo, en la casa de mi Padre. Y entonces vengo por ustedes. Y con esas palabras, el Señor da apertura a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que luego fue desarrollada particularmente por Pablo. Y las cartas a los tesalonicenses son cartas muy particulares respecto a esta cuestión del arrebatamiento de la iglesia. Que yo entiendo las razones políticas por las cuales se están desmintiendo el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, se dice que muchos proyectos políticos fracasaron en América, en el pueblo evangélico, pues porque resulta que estaban esperando que Cristo viniera por la iglesia, y un pueblo que espera que Cristo venga por él, pues su corazón está en eso y no en la participación política de los ministros, de ninguna manera. De tal manera que esto dijo, pues entonces si la doctrina del arrebatamiento es el problema, pues hay que decir que fue un error la doctrina del arrebatamiento. Digo, nada más eso le digo, nada más con eso, para que usted, mi hermano, porque a mí me interesa como ministro de Jesucristo, que usted conserve esa esperanza gloriosa
de que Cristo viene por la iglesia y que usted lo espere cuando nadie lo quiere esperar. Entonces, estos hermanos de Tesalónica ignoraban todavía muchas cuestiones de la fe, sabían que Cristo venía, pero nacieron las confusiones en este sentido. Fíjese dónde nacieron las confusiones. Ellos empezaron a decir, porque incluso los libros los escritos de ese tiempo dicen que los hermanos de Tesalónica tenían tan metido en el alma que Jesús venía por ellos, que todos los días levantaban su cabeza al cielo a ver si venía en ese momento. ¡Qué gloriosa esperanza! Hermosísima. Sin embargo, ellos tenían una idea que Cristo habría de venir en esos días. Y Pablo también pensaba lo mismo, porque dice luego nosotros los que quedamos. ¿Cómo quedamos? Sí, porque estamos vivos. Seremos arrebatados juntamente con los hermanos que ya han muerto. ¿Qué le parece? Es decir, vea usted, descubra cómo el mismo apóstol Pablo tenía la idea de que el Señor Jesús regresaría en esos días. Pero resulta que todos los hermanos tenían el gozo, la idea de que cómo irá a ser el momento cuando el Señor Jesús venga descendiendo por nosotros. Yo quiero estar, decían, yo quiero estar allí. Una preciosa ilusión de fe. Sin embargo, resulta que un hermano, un tío, la madre o el padre mueren. Y entonces razonaron sobre esa cuestión. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque estoy diciendo por qué Pablo explicó luego sobre la venida de Cristo por la iglesia. Pensaron que si un creyente moría antes de la venida de Cristo por la iglesia, pues eso era motivo de tristeza. Y Pablo le dijo, hermanos, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Pero por qué estaban tristes los hermanos de Tesalónica? Bueno, porque corría un comentario entre ellos, usted sabe, no falta quien se pase de listo y de la llamada fe de opinión, que si tan solo pudieran vivir hasta el día en que Cristo viniera por la iglesia, habrían de ser testigos de un momento glorioso, cosa que es muy cierta. Pero que si un creyente moría antes, entonces era una verdadera pérdida, porque ese hermano resulta que no sería testigo cuando el Señor Jesús estuviera viniendo por la iglesia. Y a esas fechas, al parecer, muchos hermanos ya habían muerto. ¿Ve usted la razón de este cuerpo de ideas del apóstol? Y es por eso que el apóstol les escribe y les dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto sí no quiero que lo ignoren, dijo Pablo. Y estas palabras son las mismas para la iglesia contemporánea. Esto de la venida del Señor por la iglesia, no quiero que lo ignoren, que lo tengan muy presente en su corazón. Fíjese usted el valor que le da Pablo a la doctrina del arrebatamiento. Es decir, los que duermen, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los hermanos que ya murieron. Que no os entristezcáis. No dice que no se entristezcan por haber perdido al pariente, no dice eso. Pero que no se entristezca como los que no tienen esperanza, esa es otra cosa. Y al explicar sobre eso, el apóstol arroja verdadera luz sobre qué pasa con los que mueren creyendo en Cristo. ¿Por qué se hace una pregunta? Ya mi padre murió, mi madre murió, sabemos que su cuerpo está ahí en la tumba, pero él ¿a dónde se fue? Pablo les dice que se van a estar con el Señor. Oiga, esos hermanos que han muerto en Cristo resulta que ya nos ganaron el paso. Ellos se van a estar con el Señor, están con el Señor. Y si esto es así, la lógica de Pablo sería, ¿cómo puede ser esto motivo de tristeza? Sí, vamos a tener pena porque ya no los tenemos con nosotros. Los vamos a llorar, si quieren, los lloramos.
Porque yo siempre he dicho, cuando alguien me dijo que por qué lloraba, y le dije, ¿para qué crees que Dios me puso las lágrimas? ¿Para qué crees que me las puso? Para deshogar el alma de tristezas y cosas. Y a causa de que aborde esa cuestión, es que tenemos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo es que sucede? Precisamente cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Ese día cuando Cristo viene por la iglesia, no viene a la tierra. Por lo tanto, no puede ser considerada segunda venida, porque la segunda venida tiene que ser como la primera. ¿Cómo fue la primera? Que vino a vivir entre nosotros. En la segunda venida viene a establecer su reino y vive en la tierra. Vamos a hacer un espacio para un corte y regresamos, mis hermanos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Habla Ricardo Anaya. Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Por la corrupción se pierden vidas humanas, los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Todos queremos comer sano, variado y suficiente. Sede solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos como la leche o las tiendas para lo básico. Y con el apoyo de Prospera, complementa el gasto con nuestro esfuerzo. Y estos apoyos podemos comer sano y variado. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hemos regresado. Muy bien, estoy hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia que el apóstol Pablo. Y si usted quiere ver estas cuestiones, las cartas a los tesalonicenses son especializadas en eso, por así decirlo. Aunque trata de muchas otras cosas, pero una idea muy notoria es justamente sobre esta cuestión de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Que no debe confundirse, dije, con la segunda venida de Cristo. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, si me da espacio para que se lo diga, el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, sucede hoy, termina el periodo de la gracia y empieza un espacio de 7 años donde se da los 3 años y medio de paz de aquel líder que la Biblia llama el anticristo, que establecerá un gobierno mundial. Y los 3 años y medio de gran tribulación, porque no son 7 años de tribulación, son 3 años y medio de paz, que siguen con 3 años y medio de gran tribulación en la tierra. Al final de la gran tribulación, entonces Cristo viene y la iglesia viene con él. La iglesia no estará en la gran tribulación, no estará, pero no voy a entrar en esos detalles ahorita. Entonces, cuando Cristo viene en su segunda venida, es cuando se establece su reino y empieza la era milenial. Entonces, pero vamos a seguir con esta cuestión que los hermanos pues estaban preocupados, confundidos inclusive. Así que vamos al capítulo 4, versos 13 al 18,
donde el apóstol empieza con una declaración. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Ve eso. Era una iglesia que había sobrevivido a la persecución, pero que este punto, esta cuestión doctrinaria, no la entendían. Y esto estaba causando tristeza. Y si estas cosas no se corrigen, llegan precisamente a causar deserción de la fe. Esas pequeñas zorras, dijo Salomón, destruyen los viñedos. Así que Pablo tenía razón, sí les faltaba. Y en el verso 13 descubre esa deficiencia, que por no saber sobre este aspecto doctrinal estaban confundidos. ¿Ve por qué el apóstol ansiaba volver para instruirlos en tanta cosa de la fe? En tanta cosa del cuerpo, del fundamento de la fe apostólica, el cuerpo doctrinario. O sea, si la iglesia contemporánea no conoce la doctrina, pues es una iglesia inerme, como lo es. Por eso dice en el verso 10 del capítulo 3, oramos que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe, no la fe salvadora, no, el cuerpo doctrinario. Y les dice, acerca de estas cosas, no quiero, hermanos, que ignoréis, porque la ignorancia era la que los tenía inquietos. Ahora, se supone que el apóstol llegó a saber que algunos hermanos de Tesalónica lamentaban a sus muertos, con el mismo lamento con que lo hacían los paganos, los que no tenían esperanza de que fueran a resucitar los muertos. ¿Qué pasa con los creyentes al morir?, preguntaban. ¿Qué pasa si un creyente muere, hermanos del auditorio, antes que el Señor Jesús venga por la iglesia? ¿Diría usted que se va a perder ese momento cuando Cristo venga por su pueblo? No estarán presentes. Y eso sería una enorme pérdida si así fuera. Es la cuestión que trata el apóstol en este pasaje. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Si alguno duerme, entonces en un momento podrá ser despertado. O mejor dicho, lo despertarán. Porque nadie se resucita solo. Eso lo dice Juan 11. Donde Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo del sueño. Jesús está en una región distinta a Judea. Lázaro muerto, le dice, pero voy a despertarle. No se trataba de un dormir ordinario, pues ¿qué sentido tendría que Jesús hiciera un largo viaje para despertarlo de un sueño pacífico y tranquilo? No, estaba muerto. Jesús fue claro. No invitó a sus discípulos con un vamos a despertarlos, sino voy a despertarle. ¿Por qué? Pues porque solo Él es la vida. Y solo el Señor Jesús es quien levantará a todos los muertos. Pero voy a hacer una precisión. Desde luego que hemos dicho, fíjese bien, que el Señor Jesús dijo una vez, yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Es decir, yo puedo poner mi vida para muerte, ser sepultado, por así decirlo, pero yo me puedo levantar. Cosa que era muy cierta. Nada más que hay una cuestión. Nunca olvidemos los principios, que son los que norman los criterios. Por eso, cuando un creyente piensa sin ton y son, pues divaga, se va a la vagancia mental, de ninguna manera. Es cierto que el Señor Jesús tenía poder para levantarse, ¿escucha? Sí, pero no debía hacerlo. ¿Por qué, hermano Ramos? Pues porque en Hebreos está escrito que en todo debía parecerse a nosotros. Y yo no encuentro un solo caso donde un hombre se levantara solo de entre los muertos. Y si él se levantaba con su propio poder, entonces en ese punto ya no sería igual que nosotros.
Y entonces, bueno, entonces pudiéndose levantar, no lo hizo, sino que esperó el momento de su Padre, y entonces el Espíritu Santo vino y levantó a Jesús de entre los muertos. ¿O acaso no dice Pablo? Y si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Es que el Espíritu Santo se encargó de toda la vida ministerial de Cristo. Él es el representante de Cristo en la tierra. Él dijo, vendrá en mi lugar. Él, nadie más. Ahora, esto precisamente nos lleva a una cuestión interesantísima, que así como a Jesús el Espíritu Santo lo levantó, el mismo Espíritu dice, si mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, así como el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu Santo que mora en los creyentes, y que no se confunda con el bautismo del Espíritu Santo, Tener el Espíritu Santo, cualquier persona lo tiene desde el momento en que se entrega a Cristo. Porque desde el momento en que se entrega a Cristo, el Espíritu Santo lo hace morada y es el sello de propiedad. Porque el Espíritu Santo es el que testifica a nuestro espíritu internamente que somos hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice el tal no es de él. Por eso dije, no confundamos el tener el Espíritu Santo con el bautismo, con el Espíritu Santo del día de Pentecostés. Son cosas completamente diferentes. Porque luego se hace una mezcla de todo. No. Separemos las cosas y verá qué deliciosas son. De tal manera entonces que ese Espíritu que mora en nosotros y que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu Santo levantará a los creyentes de todos los tiempos, desde el primero, puedo decir desde Abel el justo, levantará a los creyentes de todos los tiempos, creyentes, y también a todos aquellos que creyeron en Cristo, serán levantados. Pero espéreme, ¿y las almas de los hermanos dónde están? Fue la pregunta. Bueno, los hermanos están con el Señor. Todos los creyentes de todos los tiempos están con Cristo Jesús, están con el Señor. Oiga, entonces espéreme una cosa preciosa. Si ellos están allí con el Señor, pues discúlpeme, pero son los primeros que se enteran. Les diría Pablo a los hermanos de Tesalónica, no, nada de que los hermanos que se murieron allí en Tesalónica ya no se van a enterar. Ellos son los que se enteran primero que nosotros, que no ven que ellos están con el Señor. Y en el momento en que el Señor Jesús ve el momento de venir por la iglesia, dice que con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la llamada primera resurrección, donde la primera resurrección empieza con Cristo mismo cuando resucitó de los muertos, porque ¿acaso no se le llama a Cristo primicia de los que durmieron? Para que no digamos, es que esa es otra resurrección. No hay más que dos, la primera y la segunda resurrección. La primera es cuando Cristo viene por la iglesia y se levantan todos los creyentes. Y la segunda, cuando resuciten los impíos, los no creyentes, para ser llevados al tribunal de Cristo. Son dos cosas distintas, tiempos distintos. De tal manera que entonces es aquí donde encontramos que los hermanos que murieron no habían quedado en desventaja. ¿Cómo debió consolar esto a los hermanos de Tesalónica, verdad? Es que definitivamente tenemos esta cuestión. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Por tanto, los que están durmiendo son los mismos que murieron en Cristo. Por eso se dice que la palabra cementerio significa lugar de dormir. Pero son sus cuerpos los que duermen.
no sus almas. Sus almas están con Cristo. Por lo tanto, la gloria y la esperanza de los creyentes no se realiza en la muerte, sino en la resurrección. Porque al resucitar, es que hay una cosa que yo he explicado. Mire, hermano, gracias a la resurrección de Cristo, nuestra fe no es vana. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿verdad que los creyentes tenemos muchas promesas, hermano? ¿Verdad que sí? Y esas promesas resulta que están en el cielo. De tal manera que entonces tendríamos una cuestión. Sí, pero ¿cómo podemos llegar allá? Cuando que carne y sangre no entran al reino de Dios. Carne y sangre no entran allá. ¿Cómo pues los hermanos pueden entrar, los creyentes pueden entrar con un cuerpo no redimido? Precisamente Cristo resucita. Y eso garantiza que los que creyeron en Cristo y murieron en Cristo, también sus cuerpos serán transformados y capacitados, dejando la consanguineidad. Por lo tanto, ahora sí podemos entrar al reino de Dios. Porque carne y sangre no podían, pero ahora como Cristo resucitó, su cuerpo resucitó transformado, también los creyentes resucitaremos de la misma manera y entonces capacitados para ir allá arriba. ¿Qué le parece? Si Cristo no hubiera resucitado, esas promesas no fueran más que un montón de eso, palabras, pero que no pudieran cumplirse jamás. No, por eso ellos hemos marcado, y creo que la mayor parte de los que explican doctrina lo hacen, que la obra completa de Cristo no es en la cruz solamente, sino en la resurrección. Miren, porque en la cruz del Calvario, Cristo me redimió de mis pecados, redimió mi alma. Pero mi cuerpo no ha sido redimido. Por eso he dicho que usted, que es un alma redimida, vive en una casa no redimida y ahí está el pleito. Pero resulta que ahora, cuando Cristo resucita, garantizando que el cuerpo también será redimido, entonces se cierra todo el ciclo salvífico, porque el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Por eso el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Consecuentemente, el hombre integral y completo tiene su cuerpo y debe tener su cuerpo. Por eso se dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión. Necesita su cuerpo. Cuando la persona ya murió, no puede cambiar nada. Haga lo que haga, no puede cambiar nada. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día aceptable, dice la Escritura, es hoy. ¿Por qué? Porque mañana usted no sabe si va a estar aquí o no. Y ya fuera de su cuerpo usted no puede pedir perdón. Qué interesante, ¿verdad que sí? Entonces, mire usted, por eso cuando Cristo resucita, cuando María trata de abrazarlo, le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y yo le voy a dar mi propia explicación. Aquí no me diga en qué versículos, no, pero tiene un sentido razonable. Él iba a presentarse a su Padre, evidentemente para informarle, para reportarle que la obra que le había encargado estaba totalmente consumada, totalmente hecha, que ya no quedaba nada pendiente. Por eso entonces el Padre le habría de decir, siéntate a mi diestra, después de que haber ascendido a los cielos. Así que, hermanos, estamos viendo una cuestión muy importante. No os entristezcáis, dice, como los que no tienen esperanza. Ahora, no queremos que ignoréis ver la importancia que tiene que una iglesia sea enseñada en estas cosas. Pablo diría, ¿no saben esto? Pues ¿qué les han enseñado? Que nada quede pendiente. Por eso oraba volver a Tesalónica.
Y era el porqué de la tristeza de los hermanos. Así que podemos decir, esto no ha terminado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo. Traerá con Él. Fue definitivamente una obra extraordinaria, ¿verdad? Un pasaje donde nos enseña que los hermanos que están con Cristo vendrán con Cristo. En los aires, evidentemente, las almas de los creyentes descienden a la tierra para tomar sus cuerpos. Oiga, usted dirá, pero hace 5,000 años se hicieron polvo. Sí, pero acuérdese que la materia no se destruye, se transforma y lo que usted quiera, pero no se destruye. Por lo tanto, Dios, en un acto del poder, vuelve a integrar esos cuerpos. Y ese creyente toma su cuerpo. Y yo siempre he dicho, el día que Cristo levante a los hermanos que ofrendaron su vida, que los mutilaron, no se van a levantar mutilados, porque precisamente la resurrección es la redención del cuerpo. Y redimir es volver las cosas, aunque es, por un lado, comprar, también es volver las cosas a su estado origen, de tal manera que ese creyente que fue mutilado por su fe en Cristo, se levantará con su cuerpo completito. Completito. Sí, pues no va a haber, imagínense, creyentes sin cabeza ahí. No, mi hermano, completos. Esa es la redención del cuerpo. Es la redención del cuerpo, volver las cosas a como eran en origen. Qué precioso termina nuestra... Pero Pablo dice, pero luego los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados, porque ¿qué va a suceder? Dijo Pablo a los Corintios. Entonces, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Se da una transformación, que es el equivalente a un creyente que ha estado muerto y que resucita y su cuerpo es transformado, es su propio cuerpo, pero transformado. En ese momento en que lo mortal es vestido de inmortalidad, equivale al mismo acto de la transformación. Y entonces ese creyente equivale a que murió y resucitó al mismo instante. Mientras iba, por ejemplo, caminando o hablando, sucedió en un abrir de ojos. Y Cristo espera a su iglesia en los aires. El Espíritu Santo, fíjese bien, es el que levanta a la iglesia, es el que la vivifica. Y así como el Espíritu Santo en el Monte de las Olivas, el día de la ascensión de Cristo, no dice que Cristo se fue a los cielos, no dice que ascendió, aunque podía hacerlo, sino dice que fue levantado. Y eso implica un agente externo, un tercero. El Espíritu Santo que se había encargado de Cristo Jesús, ahora en el Monte de las Olivas, cuando bendice a los hermanos, el Espíritu Santo lo levanta para entregárselo a su Padre. Y le entrega, y yo me imagino, lo llevaba lleno de victoria. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, con estos comentarios, y que Dios me los bendiga. Gracias a Dios. Entonces, esperamos que usted estas cosas le hayan bendecido de manera pues muy amplia. Pablo dijo, no quiero que ignoren estas cosas. Y entonces yo quiero que estas cosas también usted las tenga claras. Claro que sí, mi hermano. Qué bendición que la palabra siempre sustente, hermano, sustente nuestra vida de fe. Y bueno, antes de ya concluir, nos quedan solamente 6 minutos. Queremos solamente hacerle una extensa invitación para que usted nos acompañe los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana a través de internet en la página www.radioadoracion.com. Allí nuestro hermano Natividad está estos días, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana, o bien usted nos puede acompañar en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo.
retransmitimos todas estas mensajes, todas estas enseñanzas, y queremos que usted sea construido, sea bendecido. No hay otra razón por la cual queremos solamente exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea creído, admirado, y que la gente pueda invocar su nombre. Y también recordarle que el día de mañana la Iglesia El Camino de la Fe tiene 2 actividades. La primera de ellas, nuestro primer servicio, es a las 11 de la mañana, que es nuestra reunión dominical, y a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. En cada uno de los servicios, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, comparte esta preciosa palabra de Dios. Y tenemos reunión para los niños, así que ellos tienen su clase, así que será un gusto poderle recibir con toda su familia. Y estamos a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Si usted tiene alguna duda, puede llamarnos al 8-379-9060. Reitero, 8-379-9060, y con gusto le vamos a apoyar. Ha llamado esta mañana, hermano Ramos, nuestra hermana María Luisa Sepúlveda. Ella no se reúne y pide oración por sanidad por ella. También ha llamado la hermana Caris Gómez y la hermana Elizabeth, saludando al hermano Ramos también en esta hora. Muchas gracias. También nuestra hermana Altagracia Landa pide oración por ella, hermanos, por sanidad. Como siempre, pide por su hijo Eduardo, por su trabajo, por su hijo Juan de Dios también, que tiene problemas de alcoholismo, y por su nieto Humberto, que tiene una rebeldía muy grande en su corazón, pues para que Dios participe. Y nos ha llamado una hermana que está pidiendo la oración por su hijo Reinaldo. Hermano, ella me ha expuesto su caso y vamos a orar para que Dios participe y este joven quede libre de toda opresión que él tenga, hermano. Hay cuestiones que quedan fuera de nuestro alcance, pero están bajo el dominio y bajo la autoridad de Dios. Así que vamos a orar por este joven Reinaldo para que Dios haga la obra completa en la vida de él. Tenemos tiempo, hermano, para orar en esta hora. Sí, por supuesto. Padre eterno, muchas gracias de veras porque nos has concedido participar y hablar de estas promesas que se han olvidado en mucho pueblo y que lamentamos en nuestro corazón esos olvidos. Pero te rogamos que tu Espíritu Santo reactive ese gozo y ese fuego en esta esperanza gloriosa de que vienes por la iglesia. Y mientras tanto participamos enseñando la fe y te rogamos, querido Señor, el fruto de esta enseñanza, de esta palabra explicada al pueblo con todo nuestro corazón. Ahora yo te ruego, Señor, por los hermanos que han llamado para solicitar tu ayuda y misericordia. Extiende tu mano y que esta mañana sea una mañana de gracia, por Cristo Jesús. Así es. Amén. Sí, y recuerde, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad, hermano? Hacer que la gente participe de las cosas de Dios para que esta palabra, hermano, fluya en nuestras vidas. Y que nadie olvide que Cristo viene por la iglesia. Así es. Tengan presente, aviven esta idea, avívenla. Seguro que si pídanle a Dios que les abra el entendimiento y que sus corazones sean encendidos por ese amor. Por eso dice la Escritura, y todos los que aman su venida. Así. Porque esa esperanza de su venida es algo que se puede amar. Así es. Y qué mejor que el Señor nos encuentre, ¿verdad, hermano? En su obra, en el trabajo, en las cosas que le corresponden a Él, a su reino. Qué maravilloso sería. Que Dios le bendiga. Y el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. La Iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos
83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.